Bueno, buenas noches, compañeros. Esperamos que todos estén bien. Y bueno, este es una pequeña charla acerca de este taller, el taller 4, que se va a llevar a cabo durante la 41 Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, a llevarse a cabo en el Grullo, Jalisco, los días 13, 14 y 15 de septiembre próximos. Eh, el taller lleva por nombre, eh, creo que limpias tradicionales, huevo, ramos, ahumador, susto, espanto y lectura del maíz. Lectura del maíz. Entonces, en la medicina tradicional mesoamericana, hay diferentes maneras de ver la salud y la enfermedad con respecto a la alopatía o a la medicina occidental. Eh, quienes practicaban entonces el término medicina, porque no era como tal el término, pero el alivio a las personas, se capacitaban de tal manera que no solamente veían a las personas como un síntoma o como un dolor, o no partían su diagnóstico por lo que solamente podía expresar el doliente, sino que se pensaba que el cuerpo estaba partido, por decirlo de alguna manera, en tres partes, en tres, eh, digamos, entes. A estas tres partes les vamos a dar el nombre de entes anímicos. Y esas tres partes constituyen la salud integral. No es que solamente me duela, por ejemplo, el estómago, sino que si me duele es porque hay otras causas. El síntoma del dolor tiene una causa de fondo, que puede ser en efecto física, pero también puede ser emocional o puede ser conductual. A esas tres maneras de manifestación se le llama entes anímicos. Dentro de este taller vamos a ver los cuerpos precisamente en los que se divide una persona y cómo es que se puede aliviar esa dolencia desde esas tres partes. Hay eh, el cuerpo, el primer cuerpo, digamos, o al primer cuerpo se le da el nombre de tonali, y ese cuerpo radica en la cabeza. La cabeza rige esas manifestaciones físicas. Si me duele el estómago por una gastroenteritis, por ejemplo, pues es meramente físico. Pero si me duele porque hice un coraje, entonces es un asunto emocional. Entonces, ese, hay como una invasión de ese otro ente o de esa otra entidad dentro del mismo cuerpo. Para poder hacer un diagnóstico real de la persona, se toman en cuenta varias cosas, y entre ellas y de las partes importantes es su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento se toma a partir de lo que se llama el tonal o tona, que es la primera energía. La primera energía es aquella con la que se nace. Nosotros tenemos una energía de nacimiento que nos marca
o nos predispone a enfermarnos de ciertas partes del cuerpo y a tener ciertas emociones más marcadas y ciertas conductas más marcadas. Por ejemplo, bueno, para empezar, hay tres diferentes, 20 diferentes tipos de personalidades, pero hay una subdivisión de 13 más por cada 20, es decir, que son 260 personalidades. Entonces, cuando nosotros intentamos hacer un diagnóstico, lo primero que hacemos es ver en qué momento nació y se hace una correlación mexicano-gregoriano para ver eh, de qué, de qué puede estar afectado o cuáles son los órganos en los que tiene más propensión a enfermarse. Vamos a aprender a sacar esta fecha, esta correlación, que es el primer paso, digamos. Y después de esa correlación, bueno, pues entonces nos vamos a lo que sigue, que es definir si el malestar o el padecimiento es de tipo físico y entonces ese malestar radica en la cabeza, si es de tipo emocional y entonces radica en el corazón, o si es de tipo conductual y radica en el hígado. Y dependiendo de ese diagnóstico, de esa serie de preguntas y de esa serie de acciones, vamos a definir si tratamos a la persona con herbolaria, si la tratamos con limpias, en este caso con huevo, con ramo o con sahumador, o si la tratamos de una manera integral, digamos, desde la conducta. Esa conducta puede ser heredada, porque bueno, ahora sabemos que venimos arrastrando un linaje, no solamente nuestro papá y nuestro abuelo, sino un linaje de generaciones y que podríamos decir que es nuestro ADN, ¿no? O sea, ya podemos hasta ponerle un nombre científico. Tenemos vicios y tenemos cosas que venimos cargando desde de generaciones. No es un asunto de hoy, ay, ¿por qué eres tan impulsivo? ¿No? Bueno, pues a lo mejor traigo una cadena de actitudes de impulsivos de hace 4 generaciones. Eso no lo sé. Entonces, me pueden haber contado que mi familia eran de tal o cual forma, o inclusive yo saber que a lo mejor en mi familia abundaban las gentes con alcoholismo, o que varios murieron de, no sé, de, de diabetes, por ejemplo, también es heredada. Entonces, esos cuerpos, tengo primero que definir cuál es su malestar para saber de dónde proviene y con qué plantas, con qué elementos puedo ayudar a la persona. Y si está muy, digamos que entre comillas, dañado el tono, la energía de esta persona, entonces procedo a lo que se llama levantar la sombra, que tiene que ver con un suceso que le aconteció a nuestro usuario
y que le marcó la vida, por la razón que sea. Puede ser algo que sucedió inclusive estando en el vientre materno, porque a quien le sucedió fue a la mamá, o puede ser algo que le sucedió desde pequeñito, de niño, si lo golpeaban, si se iba a ahogar en una alberca, o de más grande, si le sucedió algo en la escuela, o algún evento así traumático fuerte, si tuvo algún secuestro, algún tipo de abuso, algún tipo de trauma así fuerte, un accidente en donde vio eh, morir a alguien, algo, algo que lo movió de tal manera que puede afirmar con todo, no soy el mismo desde tal evento, ¿no? Generalmente quien pasa por este tipo de situaciones identifica en qué momento es en el momento en que, o sea, no es consciente en ese momento de que perdió la sombra, pero sí es consciente de que a partir de ese hecho es que no está bien, que ya no es el mismo, que ya no puede dormir bien, que ya no come bien, que vinieron hacia abajo sus relaciones con, con sus amigos, con su pareja, con sus vecinos, con sus hijos, que no es el mismo, pues, o se le va la alegría, o cae en vicios, o mm, se vuelve apático, o deja pendientes cosas, no aterriza las ideas. Hay una serie de, digamos que de factores, ¿no? Y ahorita que lo estoy diciendo, pues tal vez alguno de ustedes dice: "Ay, pues yo como que me suena como que estoy así". Pues es muy común, es muy, muy común. Y entonces, bueno, pues hay una combinación de todas estas partes que nos hacen entes integrales, ¿no? Entonces se puede aliviar este malestar general con la combinación de los tres cuerpos, ¿no? El tonali, el teyolia y el lijillo. Y para ello, vuelvo a repetir, vamos a usar primeramente la fecha de nacimiento, después vamos a ubicar el tonali de cada uno y vamos a definir qué parte del cuerpo es la susceptible para ese tonali. Y después nos vamos a ir a la parte emocional, que es la que, digamos que la que sigue en el rango. Y después, bueno, la parte conductual, ¿no? Hay quien es completamente agresivo en su trato, hay quien es descontrolado, hay quien eh, tiene vicios que no se puede quitar, como el cigarro, por ejemplo, o el alcohol, o algún otro vicio grande que tenga que ver con químicos. Y también muy afectadas estas personas de la parte emocional, personas que tienden fuertemente a la depresión o fuertemente a la tristeza o al desasosiego o ¿qué? O a la furia, pero no me puedo explicar por qué soy como soy. O sea, no tengo claro. Es que yo no quisiera ser así, pero así soy y algo, o sea, yo quisiera modificar esta situación y entonces, bueno, pues esta es una posibilidad de mejorar esa parte, de primero hacer consciente.
que, que yo no estoy enferma nada más del estómago o no nada más tengo gripas recurrentes o no nada más me prendo porque me tocan el claxon, sino que hay una cosa atrás que hace que yo reaccione de esa manera. Y entonces tengo la posibilidad a través del taller de modificar tanto mi salud física como mi salud emocional como mi salud conductual. No es un taller, o es un taller, más bien, para romper esquemas. No es el típico taller en donde nos vamos a sentar y va a estar bien padre y todos nos vamos a reír, no. Es un taller en donde pues nos tenemos que enfrentar a quiénes somos eh, y practicamos unos con otros, ¿no? Es un taller teórico práctico, la mayoría es práctica más que teoría, y entonces para ello tenemos una gama de cosas que tenemos que utilizar. Primeramente, bueno, la herbolaria, pero las hierbas las vamos a tener en el lugar. Vamos a intentar con las compañeras del grullo, cuando menos ver dónde podemos conseguir los ramos, porque el ramo tiene que ser fresco. El huevo, bueno, pues lo podemos conseguir en cualquier tienda. Lo que sí hay que llevar es un vaso de vidrio transparente para poder utilizar la limpia del huevo. Y tenemos que tener un sahumador. Si no tengo un sahumador, entonces va a haber allá seguramente quien tenga sahumadores a la venta. Por las hierbas igual no nos vamos a preocupar mucho, ya que tenemos a la maestra María Redondo que tiene hierbas que nos pueden ayudar para que cuando menos las conozcan y sepan cuál es su hierba de apoyo. Entonces, por las hierbas no nos preocupamos, sí nos preocupamos por el ramo, pero eso lo platicamos con las personas del grullo. Y hay que ver lo del sahumador. Vamos a utilizar el sahumador, vamos a ver los tipos de sahumadores, cómo se enciende, por qué se hace como se hace. Vamos a colocar primeramente en la clase algo que se llama tlalmanali, que es una ofrenda a ras del piso y que, según la costumbre mesoamericana, debía de ponerse previo a cualquier sesión de aprendizaje o de curación. Entonces, lo primero que hacemos es poner un Tlalmanali. ¿Cómo lo hacemos? Llevando cualquier cosa que nos nazca llevar: fruta, flores, semillas, jarritos para el agua, jarritos para el fuerte. Se pide tequila o mezcal para dar palabra, veladoras y algún objeto que yo quisiera poner. En esto no importa en qué crees. O sea, no es un taller de religión, es un taller de curación y es para ampliar nuestros horizontes. Es para darnos cuenta de que hay maneras diferentes de aliviar que no son las que conocemos y que podemos aprender, o que a estas alturas, después de los años que tengamos, nos podamos dar cuenta de que hay otras formas de alivio. Entonces, no importa si quiero poner un crucifijo en el Tlalmanali o la estampita de la Virgen o lo que sea. Eso es lo que es un asunto de fe ese. Nosotros no nos metemos con la fe, nos metemos con la salud. Eso es lo que nos importa.
Entonces, llevamos algo para el Tlalmanali, enseñamos cómo tenderlo, después de ello enseñamos cuáles son los diferentes tipos de desahumador, cómo es que se enciende y también para ello tenemos que tener un poco de carbón y un poco de copal, porque son los tres elementos para el sahumador, el copal y el carbón. Entonces llevamos ya cuatro, bueno, cinco, algo para el tlalmanali, el copal, el carbón, el sahumador y el vaso de vidrio. Entonces, ¿por qué tiene que ser transparente? Porque vamos a leer el huevo. Entonces, ahí. Y después de ello, bueno, pues vamos a seguir con las prácticas de las limpias. Ah, sí, el ocote, cierto, Blanquita. Le falta el ocote. También ocote, carbón, eh, ¿cómo se llama? Copal, copal y el somador. Entonces, con eso para la práctica del somador. Mm, Después, bueno, vemos lo del ramo. El ramo puede ser de pirul, de albahaca, de romero, de Santa María. eh, y bueno, vamos a intentar que haya fresco. Quien pueda llevar y que envuelto en algo plástico que no se queme y para compartir, será genial. Entonces, los ramos ya los tenemos, ya tenemos nuestros elementos para el huevo y para el sahumador. Y lo último que es para levantar la sombra será una vara de membrillo o tejocote que tenemos que conseguir, porque solamente con las ramas de membrillo o tejocote se puede levantar la sombra. De no conseguirla, veremos quién nos puede hacer favor de ver si hay la posibilidad de conseguir unas. Y si no, haremos la práctica con dos o tres ramas que yo tengo y no hay problema. La cosa es que aprendamos cómo utilizarlas. Entonces, a grandes rasgos, el taller trata de una salud integral en la que vamos a romper el esquema de ver nuestro cuerpo como un síntoma, sino que vamos a ver nuestro cuerpo como tres partes, como tres entes, como tres personalidades diferentes que entre sí están afectadas, porque si estoy mal del tonali, pues voy a afectarme el lijillo y el teyoria. Es decir, si yo tengo una gastritis tremenda y tengo el dolorón, pues me baja la energía, no quiero ir a trabajar, me siento mal, me pongo de genio, me da la depresión de que no puedo salir y de que se va a ver afectada mi economía. O sea, es una cadena de cosas que afectan. Entonces, yo tengo que entender que cualquiera de esos tres entes que se mueva en cualquier sentido va a hacer que los otros dos salgan afectados. Generalmente, el diagnóstico más complejo es el del hijillo, que es el de la conducta, porque somos como somos, porque tiene que ver con nuestra historia personal.
por qué nos pasó, por de dónde, hijos de quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos educaron, aunque seamos hermanos, aunque tengamos otros 10 hermanos, todos somos diferentes, porque a todos nos pasaron diferentes cosas. Entonces hay que llegar como al fondo de esa situación, pero para ello tenemos un parámetro o una, eh, digamos que, visión general de esas 260 personalidades y podemos definir de dónde viene la situación, por qué es que viene. Sí. Todos tenemos algo, todos, no hay excepciones, en lo que estamos dañados por la situación que sea. Todos, no hay quien diga, no, pues yo, a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? No, pues sí te ha pasado, ¿no? Porque naciste, ya te ha pasado. Entonces, también esa negación de no me ha pasado nada, o es que a mí ni me importa, claro que te importa, claro que te importa. Entonces, ese tipo de cosas, de negar cosas que sí te pasaron y que sí te importan y que sí te duelen, también es un síntoma de la conducta, precisamente. Es algo que perdí. Pude haber perdido mi seguridad por alguna cosa, algo pasó. Entonces, la invitación es primero a que revisen esta, como la plática, que vean a grandes rasgos de qué es de lo que se trata, que, que es una manera diferente de aliviarse, que es una práctica prehispánica, pero muy actual y que es súper útil porque todos tenemos una familia, todos tenemos un entorno y todos tenemos a alguien a quien podemos ayudar, de cualquiera de las tres formas. Y que es una herramienta que tenemos a la mano y que no cuesta mucho. O sea, no va a afectar nuestra economía. Sí tengo que aplicarme, tengo que, otra de las cosas que yo pediría es lleven un cuaderno, una pluma o un lápiz o algo. En lo personal, yo voy a llevar unos formatos para que aprendamos a ubicar las fechas de las personas, a sacar su fecha de nacimiento en una correlación y voy a llevar una imagen del Códice Vaticano A en donde se ve claramente, eh, dependiendo de la casa de nacimiento, qué órgano del cuerpo está afectado y cuál es su planta de apoyo. Entonces, con eso, pues podemos dar un paso grande. Entonces, pediría material de papelería, su cuadernito y pues muchas ganas de querer aprender. No se necesita tener un nivel académico acá ni nada. Sí se necesita tener, pues no sé, una edad de, sí, tal vez unos 18 años, 16 años, cuando menos. Porque, bueno, pues se hablan de cosas serias dentro del taller y que haya esta apertura de parte de todos a querer compartir y no tenernos que frenar porque hay niños en el taller o cosas de este tipo. Entonces, sí pedir que quienes quisieran participar en el taller tuvieran una edad, si no de madurez, bueno, porque nadie es maduro lo suficiente nunca, pero sí de entendimiento de que hay cosas que pasan
y que a cualquiera le pueden pasar. Entonces, esos serían los materiales, esa sería la condición de edad, pero el nivel académico no importa, ¿no? O sea, cualquiera puede entender. Evidentemente sí que se sepa leer y escribir porque sí tenemos que sumar, restar, sí tenemos que escribir, porque ahí es mucha información. Como dijimos, son 260 casas, que no vamos a ver todas las casas, vamos a ver las casas de quienes están presentes. Entonces, pero cada casa pues tiene su particularidad. Como un ejemplo, vamos a poner a Siete Flor, que es una casa del Tonalpo Wally. Entonces es alguien que nació en una casa que a la cuenta nos da Siete Flor. Y entonces Flor es la 20ª casa y es una casa en la que lo que está afectado físicamente, su tonali, son los pulmones. Y entonces, cuando enferma de los pulmones, enferma a morir, ¿no? Le vienen la tos tremenda o es propenso a las neumonías. Y en lo emocional es alguien intenso, es, eh, es apasionado de las cosas y es obsesivo con los trabajos. Es muy bueno trabajando con sus manos, pero obsesivo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando uno está con alguien siete flor, pues tienes que ser tan obsesivo como él, ¿no? Porque tienes que ajustarte a esta cosa, ¿no? Para ello, pues hay plantas igual, ¿no? ¿Qué le daría yo a alguien siete flor para que previniera su afección del pulmón? Pues cuatecomate, ¿no? Su jarabito de cuatecomate, que evitara los cambios bruscos de temperatura, que, este, que no anduviera descalzo, por ejemplo, y que no se expusiera a espacios con muchas personas, porque entre más somos, es, todos estamos respirando el mismo aire y los bichos viajan por el aire, son aeróbicos. Entonces, evitar eso. Y desde la obsesión, bueno, pues algo que no le cause tanta obsesión, a una planta que no que cede, de sedar, no de ceder, sino que haga que se tranquilice. Por ejemplo, té de azar antes de dormir, ¿no? Para que esté tranquilo, que no esté con la obsesión. Ya si después de eso algo pasa o lo que sea, bueno, pues una limpia, se hace un coraje muy fuerte, si le ocurrió algún evento traumático o algo, bueno, pues empiezo con las limpias, desde el sahumado hasta después por el huevo y después por el ramo y ya lo último que me queda, bueno, pues es variarlo, ¿no? Una levantada. Funciona y bien. Es una práctica efectivísima y creo que todos tenemos oportunidad de aprenderlo aún y no solamente de eso, sino de replicarlo. O sea, ir al taller, participar
y después ir a nuestra casa y decir, mira, aprendí algo que ya sabían nuestros antiguos hace 750 años y todavía lo tenemos vigente. Es tradición oral, aunque hay códices que hablan del sahumador, como el vindobonenses, o, o de a los chiquitos con chile, cómo los castigaban, eh, porque también había castigo por robar, por mentir, o por no querer estudiar. Las escuelas eran muy duras en ese entonces. No cualquiera podía aguantarse ir a un Calmecac. Entonces, yo los invito nuevamente a la 41 Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Creo son 48 talleres, que lo revisen bien, que vean cómo hay una variedad inmensa de talleres de todo tipo, desde la medicina tradicional, el temazcal, la herbolaria. Ayer que estuvieron las curanderas, Arminda y Artemia, hasta la parte alternativa, ¿no? Eh, el Reiki, eh, la, la, la quiropraxia. Hay una gama inmensa de talleres y hay para todos los gustos y todas los quehaceres. Tenemos nuestras preferencias en los quehaceres. Entonces, pues creo que eso es todo. No sé, Tonancy. Gracias a Carlito Silva, muchas gracias, mi querida maestra Marce, siempre un gusto escucharte. Muchas gracias, Carlitos. Ujú. Blanquita, gracias por recordarme del locote. Y Carlito Soto, excelente charla, excelente taller, gracias por compartir, maestra. Ok. Entonces, si hay alguna duda, la pueden escribir en el chat. Don Felipe Guzmán, gracias, profesora. ¿Alguna duda acerca de los materiales? Y Ah, felicitarte por ah, tu excelente plática, excelente charla, muy bien puesto y muy claro. Entonces, pues agradecerle a todos el tiempo que se tomaron para escuchar esta plática. Decirles que pues están invitados a que se conecten. Vi con gusto que se conectaron los del grupo de Raceja, allá de Jalisco. Qué bueno que están escuchando y interesándose por las placas, por las pláticas. Y pues a todos los que están hoy presentes, invitarles para que eh, se conecten. Es el mismo link que hoy tienen, este, para poder conectarse de lunes a viernes a las 8 de la noche a 50 pláticas, 50 charlas que tendrá el instituto, en donde los maestros, cada uno de los maestros estarán pues exponiendo su taller, la materia de su taller, los requisitos que se necesitan para los materiales que se requieren para el taller, en qué consiste, cómo se realizará y pues invitarlos a todos para que estén participando de estas charlas.
Muchas gracias, maestra, y gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias a todos. Ya les pusimos por ahí en el chat la dirección de la página www.tlahuili.online y ahí está toda la información. Les agradezco a todos. Muy buena noche.